Este espacio es para conectar con emprendedores de alto impacto. Aquí podrás disfrutar de increíbles historias de éxito, de cómo los emprendedores a través de distintas experiencias retadoras y grandes fortalezas han alcanzado el éxito y concretado sus sueños. Son personas que nos inspiran y nos llenan de valor. Bienvenidos familia a Cápsulas de Emprendimiento en el canal Emprende con Fer León. Me presento, soy Fernanda León y soy directora y fundadora de una marca de joyería artesanal que se llama Ojo de Miel. Esta marca la fundé hace 7 años y actualmente en mi marca personal me dedico a ayudar a los emprendedores y microempresarios a estructurar sus modelos de negocio. Esto lo hago para que aprendan a escalar con mayor agilidad, con estructura y sobre todo de forma sostenible con el tiempo. También por otra parte me dedico a la consultoría 1 a 1 de proyectos que buscan estandarizar procesos y manuales para poderse replicar en distintos puntos físicos. Entonces, pues bueno, me gustaría platicarte un poquito de mi trayectoria, de mi expertise, para que sepas qué es lo que vas a estar encontrando en los próximos episodios y cuáles son mis invitados. Lo primero es que Ojo de Miel empieza realmente desde los 14 años, porque cuando uno es joven tiende a repetir patrones que ve en los adultos. Entonces mi mamá tiene una personalidad en la que se arregla mucho, usa mucha joyería, es una mujer muy elegante y pues yo a mi corta edad que estaba entrando, creo que pasando la pubertad, estaba entrando a la adolescencia, que estás tratando de encontrar tu personalidad, yo comencé a usar muchos accesorios. Entonces en ese momento yo estaba inscrita más bien en una academia de baile, en una academia de inglés, aparte pues iba a pasar a la preparatoria y bueno, iba a pasar más bien primero a tercera de secundaria, pero posteriormente pasé a preparatoria. Entonces pues uno está en esta búsqueda de identidad y de su personalidad y me di cuenta que muchas de mis compañeras en estos múltiples lugares me preguntaban todo el tiempo acerca de mi joyería. Entonces no sé de dónde siempre he sacado un espíritu muy emprendedor. Si quieres saber qué otros emprendimientos tuve, el primer video de este canal te cuento todo, cómo tuve uñas, cómo tuve papelería, con uñas me refiero a negocio de uñas, de gelish, uñas postizas, pero bueno, con el que finalmente me quedé fue con el emprendimiento de joyería, que es el que te quiero contar por acá, para platicarte un poquito acerca de las buenas decisiones que he tomado, pero también de la cantidad de errores que me han ido forjando como una líder. Bueno, la verdad es un episodio muy divertido, te lo recomiendo porque a mí me causa hasta la fecha como mucha intriga y curiosidad del por qué una niña tan joven podía tener esta mentalidad de emprendimiento y que aparte le salía de forma exitosa y sobre todo tenía unos padres que me apoyaban. Pero bueno, esa es otra historia. Volvamos a Ojo de Miel, en donde entonces yo tengo 14 años, comienzo a revender la marca de joyería que yo más usaba, que es Maktub. Entonces yo le pido dinero prestado a mi papá, compro mi primer lote, pero pues yo era una revendedora tal cual. Por lo tanto, no era rentable porque los precios no eran nada accesibles. Y aparte de los 14 años, los papás no te dan dinero para que gastes sin límite. Entonces eran precios que no eran proporcionales a mi edad. Entonces me costó muchísimo lograr terminar ese lote. Le platico a mis papás y entonces deciden llevarme a Ciudad de México para buscar mejores precios y sobre todo precios más competitivos. Entonces voy a México, comienzo a comprar productos de buena calidad, pero mucho más económicos que aunque yo fuera una intermediaria, quedaban accesibles a la venta. Y así fue como me empecé a clientar muchísimo. Pero resulta que en donde puedes acceder a estos productos en Ciudad de México, la mitad del bazar es de producto terminado, pero la otra mitad es de materia prima. Entonces a mí me empezó a entrar mucho la curiosidad de, ¿y si empiezo a comprar materia prima y creo mis propios accesorios? Entonces en las siguientes idas y compras que realizaba con mis papás, comencé a comprar materia prima. Y entonces empecé a dividir. Una sección era de diseños que eran bajo mi autoría y la otra eran revendidos, donde me llevo la sorpresa de que comienzo a vender mucho más mis propios diseños que lo que revendía. Entonces poco a poco fui migrando toda mi joyería que fuera únicamente de productos ya terminados a que fueran más mis diseños, hasta que actualmente un 80% son diseños exclusivos de Ojo de Miel y solo un 20% son soldados y fabricados de tendencia y moda. Entonces es aquí cuando logro entender que se convierte en un concepto de joyería artesanal, porque se hace el patrón desde cero, o sea, con alambre, hilos, múltiples piedras, y así es como se van desarrollando los diseños. Entonces pues bueno, yo soy originaria de Irapuato, Guanajuato, así que me empiezo a clientar muchísimo en mi academia de baile, en la escuela de inglés, que en la secundaria, posteriormente en la preparatoria, con mi familia, primos, tíos. Pasan los años, yo genero grandes ahorros de vender joyería y finalmente llego a tercero de prepa, donde tengo que decidir a dónde me voy a la universidad y decido irme a León, Guanajuato, a estudiar nutrición, nada que ver con lo que me dedico actualmente. Y entonces me doy cuenta que lo mismo, el primer año de la universidad, al menos en la que yo me inscribí, era de tronco común.
Entonces cada clase la compartías con diferentes personas y diferentes carreras. Entonces yo cada clase lo veía como una cartera de clientes nuevo y llevaba mis estuches de joyería y le mostraba a todo mundo. Entonces así fue como me empecé a clientar rápidamente en León, donde en segundo semestre me doy cuenta que no me estaba gustando nada la carrera y pido cambio de universidad, revalidándome todo mi tronco común a Guadalajara. Y aquí empiezo a hacer exactamente la misma estrategia. En cada clase yo lo veía como cartera de clientes nuevos, les enseñaba todos mis estuches y me empecé a clientar súper rápido. Uno de mis hermanos es arquitecto, al darse cuenta que estaba súper aclientada en Irapuato, súper aclientada en León y llevaba yo 6 meses viviendo en Guadalajara y ya me compraban muchísimo porque los diseños eran muy aceptados. Entonces me dice, Fer, ¿por qué no ya creamos? Le pones nombre a tu joyería, o sea que ya la gente no diga, ay, tengo una amiga o tengo una prima o tengo una sobrina que vende joyería, o sea que ya la joyería tenga nombre y te creamos un Instagram. En aquel entonces empecé a usar Instagram porque lo que era súper trendy era Facebook. Entonces yo lo que hacía era que tenía álbumes y ponía lo que estaba disponible para que compraras y ya, la primera persona que me ponía yo era quien me ponía en contacto y se lo vendía. Entonces mi hermano me dice, ¿por qué no ya abrimos un Instagram, le ponemos un nombre, te hago un diseño, un logotipo? Y pues bueno, en ese momento una persona muy cercana a mí me decía ojos de miel y era un apodo que a todos nos gustaba muchísimo. Entonces yo le digo a mi hermano, ¿sabes qué? Me encantaría que se llame Ojo de Miel Joyería Artesanal. En ese momento todavía ni siquiera teníamos el servicio de perforaciones. Entonces comienza como Ojo de Miel Joyería Artesanal. Yo lo único que sabía era que me encantaban las plantas, para mí las plantas son vida. Y entonces mi hermano decide inspirarse en el logo, en mi ojo. Si lo observan bien, es mi ojo de forma abstracta y trató de darle la mayor tonalidad posible al tono de mis ojos. Entonces así como nace Ojo de Miel Joyería Artesanal, subimos la primer fotografía a Instagram. Yo la verdad en ese momento no era nada buena en redes sociales, entonces todo el tiempo me estaban ayudando, solo tomaba las fotos de mis productos en plantitas, clavaba los aretes en plantas y según yo eso era un gran branding. Y pues mi hermano diseña como la paleta de colores, ¿no? De que ok, te encantan las plantas, entonces tu tonalidad y tus paletas de colores van a ser verde, obviamente el color miel y blanco. Y en ese momento yo usaba muchísimo negro, no entiendo por qué usaba un acento tan fuerte. Y así es como comienza Ojo de Miel. Y para no hacerles la historia más larga, comenzamos a clientarnos, comienza a crecer el equipo, pero yo les conté, yo de profesión soy nutrióloga y licenciada en nutrición y ciencia de los alimentos. Entonces realmente yo no tenía nada de experiencia en emprendimiento, en negocios, en creación de equipos, en nada. Entonces logro terminar mi carrera, sí estoy titulada, pero me doy cuenta que necesito comenzarme a capacitar porque el proyecto empezó a crecer muchísimo, por lo tanto yo empecé a necesitar comenzar a contratar equipo y la verdad es que era súper inexperta, la regaba muchísimo. Entonces lo que hice es que empecé a tomar distintos cursos, capacitaciones y certificaciones para poderme convertir en una verdadera líder. Es aquí cuando me doy cuenta la importancia que tiene de ir creciendo. Cuando tú decides en la vida subir un nivel, tiene que subir también tu capacidad psicológica, tiene que subir tus habilidades, tus conocimientos y también tu capacidad de resolución de problemas. Entonces yo empiezo a estudiar muchísimo y me empiezo a dar cuenta del gran reto que es crear un negocio, ¿no? Pero cuando finalmente tomo uno de los cursos más importantes de mi vida, que fue un curso alrededor de un año de cómo franquiciar un modelo de negocio, yo aquí me doy cuenta de la importancia de la estructura de un negocio. Pero para este momento mi negocio ya tenía 4 años fundado, o sea, aunque empecé a los 14 años, fundado, Ojo de Miel fue en 2018. Entonces yo llevaba 4 años ya en el que el modelo de negocio estaba en desarrollo tal cual y en crecimiento. Entonces caigo en cuenta de la importancia de la estructura y entonces yo tuve que dar no 1, ni 2, ni 3, 50 pasos hacia atrás. Yo en este momento ya tenía alrededor de 30 colaboradores trabajando conmigo. Entonces tuve que aprender cómo dividir en departamentos y aprender a delegar en cuanto a responsabilidades y talento y saber identificar que me entregaran las métricas, los KPIs y los resultados deseados. Tuve que aprender a lidiar, cómo capacitar a las personas que elegía que fueran líderes de departamento, cómo desarrollarles una mentalidad ganadora y de liderazgo para saber guiar y acompañar a sus equipos a alcanzar tal cual los objetivos que nos habíamos planteado. También hubo una etapa muy mala que tuve en la que tenía muchísima rotación de personal, no tienen idea, una cosa impresionante. Yo decía, pero me desvivo por ellos, todo el tiempo los escucho, promuevo una filosofía y una cultura humanista, estoy al pendiente de su vida personal, de que no caigan en burnout. Y entonces me di cuenta que el tema de
de mantener motivado a tu equipo, de brindarle más conocimiento, de brindarle herramientas, capacitaciones para que sigan explotando su área es muy importante. Pero también entendí que hay puestos que por naturaleza son rotativos, porque únicamente son puestos de venta directa en donde la gente lo único que llega es adquirir experiencia y se va a ir. Pero aprendí que había otros que si yo generaba el crecimiento necesario del departamento, son puestos que te pueden durar años y siempre tienen crecimiento. También comencé a detectar que había elementos sumamente valiosos en el equipo y que yo nunca quería perder. Entonces empiezas a desarrollar una mentalidad de ok, y si comparto porcentaje y lo hago socio comercial, no que lo haga socio de la marca, lo hago socio comercial, pero trabajamos en conjunto pues para toda la vida. Y luego empecé a notar que otras colaboradoras tenían súper puesta la camiseta del equipo y se veían creciendo más, y a lo mejor yo las tenía en puestos operativos de muy bajas responsabilidades y era bueno subirlas. En fin, una cantidad de cosas que me fui dando cuenta que cada vez me fui sumergiendo más, así como si empecé nadando en la orillita del mar y yo ya quería andar en alta mar, ¿no? Entonces empiezo a implementar toda esta estructura que aprendí en el curso de franquicias en Ojo de Miel, y tuvimos un antes y un después en cuanto a estructura. Pude migrar incluso de persona física a persona moral. Hoy actualmente la empresa está estructurada en múltiples departamentos donde ya no solo es Fer tomando decisiones y Fer contra el mundo, ya somos múltiples mentes maestras tomando decisiones, donde yo aprendí a soltar el control. Y uno de mis lemas más importantes en mi curso de emprendedor y empresarial, que es donde enseño esta metodología que aplica para cualquier giro de negocio, de cómo crecer tu negocio, este eslogan es: emprende el viaje de tu propia transformación, porque eso es lo que vives cuando decides estructurar y crecer en conjunto, donde decides repartir la rebanada del pastel. Emprendes el viaje de tu propia transformación porque te confrontas a tus mayores áreas de oportunidad y que por responsabilidad tu equipo tienes que trabajar, pero también te confrontas a tus mayores fortalezas que ni siquiera sabías que tenías y que dices, vámonos, las voy a explotar. No sabía que de forma innata tengo excelentes habilidades de comunicación, por ejemplo, pero tampoco sabía que tengo una personalidad evitativa, y al ser líder, pues todo el tiempo tienes que estar dando feedback, tienes que darle frente a los problemas, tienes que tener gestión emocional. Pues señorita, vaya a terapia y trabájelo porque es líder y tiene que ser una líder congruente. Y así múltiples habilidades que uno tiene que desarrollar. O por ejemplo, yo entiendo que uno cuando decide trabajar en su propio modelo de negocio, ya sea emprendimiento o ya empresa, la mayoría de las veces te autoempleas, ¿no? Tú estás ejerciendo un puesto. En este momento yo soy directora general, pero cuando lo estás haciendo, pues tienes que tener las habilidades óptimas para ese puesto. Entonces no quiere decir que tú eres una todóloga todo el tiempo, pero sí necesitas saber de todas las áreas de tu empresa para que seas un lápiz estratégico y ayudes a crecer a cada una de las áreas, ¿no? Entonces, aunque, por ejemplo, yo me considero buena en los números, pero no lo disfruto. Entonces, aunque claramente tengo un despacho de contabilidad y que lleva todos los temas fiscales, pues al final del día yo necesito saber leer un estado de resultados y tomar decisiones estratégicas de expansión y crecimiento de mi empresa. Entonces, ¿qué hice? Pues empecé a estudiar muchísimo de administración, de cómo llevar una correcta administración de gastos e ingresos, cómo costear bien un producto y un servicio para tener los porcentajes de utilidad rentables y poder seguir creciendo el proyecto, cómo se genera un esquema de comisiones, y así una infinidad de cosas que uno tiene que irse subiendo al barco. Y si a eso le sumas las brechas generacionales que todas las personas vivimos, por ejemplo, en este caso, a nosotros nos está tocando subirnos a la era de inteligencia artificial, pero la generación que están haciendo ahorita son generaciones que nacen en la inteligencia artificial y se les va a hacer muy fácil aplicarlo en su vida, a nosotros no. Entonces, pues bueno, es por eso que empiezo a apasionarme en este mundo. Actualmente ya he tomado también masterminds, he tomado certificaciones nacionales e internacionales, y algo que ahorita me hace muy feliz y de donde nace la nueva empresa que es de emprendedora a líder empresarial, es de esta necesidad de querer ayudar a los emprendedores a que no se vean en este camino tan oscuro, tan incierto y de tantas dificultades al emprender. Porque si se fijan, hay carrera para todo. ¿Quieres ser arquitecto? Hay licenciatura. ¿Quieres ser ingeniero civil? Hay licenciatura. Pero no hay licenciatura para emprender. Nadie te dice vete por aquí, vete por allá, y créanme que yo perdí cantidades estratosféricas de dinero por malas decisiones. Y pues así es como nace este proyecto, que espero que te
guste mucho. Entonces, en los próximos episodios es lo que vas a estar viendo, cómo invito o a grandes mentores que he tenido a lo largo de este camino. En otras cápsulas te comparto aciertos o fracasos que he vivido y que te comparto para que te sirvan como guía y no te suceda a ti, o en otros invito a emprendedores o empresarios con grandes casos de éxito que no solo nos revelan las fórmulas mágicas de cómo lo han logrado, sino también a todo eso que se han enfrentado, porque al final del día no se trata de decir mentiras, ¿no? De decir, te voy a poner el camino más fácil. No te lo voy a poner más fácil, pero un camino donde está lleno de conocimiento, sí es un camino con menos miedo y con menos incertidumbre, porque conocimiento es poder, y entonces cuando uno se siente con el conocimiento necesario, sabe tomar decisiones para salir de cualquier bache y no tirar la toalla. Entonces, pues bueno, espero disfrutes muchísimo este canal. La verdad es que lo hago con muchísimo amor. Todas las personas que invito son personas que admiro profundamente, no solo sus casos de éxito, sino como personas. También me encanta presentarte a mis principales mentores y, como ya te dije, me encanta vulnerabilizar y humanizar mi marca. Y entonces hay cápsulas en las que solo soy yo compartiendo y me gusta hacer cápsulas pequeñas de 10, 15 minutos donde hablamos de reflexiones, de errores, de aciertos, de tips, de consejos, porque la verdad es que me encanta este acompañamiento a los emprendedores. Y si algún día te puedes dar la oportunidad de vivir uno de los eventos presenciales en donde te enseño a desarrollar la metodología, que es en base a 7 bloques, no solo es para joyería, aplica para cualquier giro de negocio. Estoy segura que no te vas a arrepentir, lo vas a disfrutar muchísimo. Entonces, bienvenido a este espacio, siéntete como en casa, velo como un lugar seguro, que lo escuches o antes de dormir o al despertarte o cuando vayas en el tráfico, y que te sirva tal cual para inspirarte para esos días en los que tengas bajoncito o para esos días en los que también estés muy motivado y solo quieras encontrar como un ápice que esté a la altura de esa energía vibracional y te termines motivando aún más. Entonces, es un gusto tenerte por acá. Por favor, no olvides suscribirte, darle like, comentarnos las cápsulas y los episodios. Créeme que nos ayudas mucho a impulsar este proyecto. Y si en algún momento a ti te gustaría que invite a alguien a que cuente su historia de éxito, házmelo saber y yo voy a ver qué muevo para logrártelo traer de invitado. En mis redes sociales estoy como FerLeonMX, en Facebook estoy como Fernanda León, en TikTok como LeonSfer, y pues aquí en YouTube estamos como Emprende con Fer León. Espero lo disfrutes muchísimo, lo hago con todo mi corazón, con toda mi pasión. Y también, si en algún momento necesitas joyería, ya sabes que contamos con Ojo de Miel Joyería Artesanal y Perforaciones. Ya brindamos ese maravilloso servicio de forma profesional, avalado por Cofepris. Actualmente tenemos 5 sucursales activas y una red de e-commerce que distribuye a nivel internacional. Toda la metodología que te enseño en mis cursos presenciales claramente está aplicada en Ojo de Miel. No es franquicia, de todos soy propietaria, y eso es lo que me gusta enseñarles, cómo escalen sus modelos de negocio de forma sostenible. Acuérdate que lo difícil no es llegar, es mantenerte. ¡Nos vemos!